Buenas tardes. Recibimos para esta conferencia de clausura al profesor Gustavo Bombini, licenciado y doctor en letras, profesor asociado e investigador en el área de didáctica de la lengua y literatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Es profesor titular y director del profesorado universitario en letras y de la carrera de posgrado, especialización en literatura infantil y juvenil de la Escuela de Humanidades de la UNSAM. En 2000 y entre 2003 y 2007 fue coordinador del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación y entre 2010 y 2016 coordinador del Departamento de Materiales Educativos en el mismo ministerio. Ha publicado antologías, más de 100 artículos, libros, acerca siempre de la didáctica, de la lengua, de la literatura, de la escritura, y siempre ha insistido en la formación docente, en la literatura infantil y en las políticas de lectura. Entre sus libros, entre muchos de sus libros, yo creo que el libro por el que yo lo conocí a él hace unos años, su trabajo, fue por el libro Reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura, que ya nos ofrecía en aquellos momentos de que intentábamos una renovación en la enseñanza de la lengua y la literatura, nos ofrecía unas propuestas nuevas, como indicaba su título, y que algunos intentamos llevar de alguna manera, como pudimos, a nuestras aulas universitarias. Al margen de esa obra, tiene la trama de los textos, problemas de la enseñanza de la literatura, otras tramas, el lugar de los pactos, el nuevo escriturón, el gran Sarmiento, literatura y educación, una compilación, etc. Su libro Los arrabales de la literatura, la enseñanza de la historia literaria, literaria en la escuela secundaria argentina entre 1860 y 1960, recibió el premio al mejor libro de educación como obra teórica en la edición de 2004 de la Fundación del Libro de Buenos Aires. Hoy nos va a hablar de un tema que nos parece interesantísimo, que son las miradas glotopolíticas para pensar el canon literario latinoamericano. Así que, profesor Bombini, cuando usted quiera, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos y a todas los que estén ahora en conexión. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por esta cálida presentación y muy contento de compartir, aunque sea de este modo virtual, este tiempo para comentar algunas ideas, para poner en juego algunas preguntas, en todo caso, respecto de este campo. Digo que hemos consolidado quizá en las últimas décadas de la didáctica de la lengua y la literatura, digo, un diálogo que nos ha cruzado a colegas de Latinoamérica con colegas de España y con esa denominación didáctica de la lengua y la literatura como una construcción histórica, podemos decir, y asociada, en el caso de muchos especialistas, como Teresa Colomer, que antes vos mencionabas, asociadas a las investigaciones en literatura infantil, ¿no? Hay un maridaje, digamos, entre didáctica de la lengua y la literatura y literatura infantil. Muchos especialistas tenemos esa doble orientación, porque efectivamente la literatura infantil y juvenil establece un diálogo importante, digamos, con el campo escolar y también más allá de lo escolar, en la educación popular, en la educación no formal, también está la literatura infantil presente, ¿sí? En las políticas de lectura, como se mencionaba en la intervención anterior. Una querida colega, ya fallecida, argentina, Maite Alvarado, que inició un recorrido vinculado con la historia de la lectura y la literatura infantil, en algún artículo decía: la literatura infantil es una literatura mediada hasta el escándalo. Y siempre me gustó eso de mediada hasta el escándalo, porque es el escándalo de la cantidad de mediaciones que inciden en la literatura infantil, que seguramente son muchas más
que en la literatura a secas. Quiero decir, un conjunto de agentes, de instituciones, de formas de legitimación, de gran complejidad, que hacen del campo de la literatura infantil un campo de gran complejidad, ¿no? La escuela, la familia, las políticas educativas, las políticas de lectura, la crítica periodística, la crítica de investigación académica y el mercado editorial como el gran mediador, ¿no? Digo, no es que el mercado editorial no haga mediaciones con la otra literatura, con la literatura a secas, digamos, pero sí hay puntos de articulación, podríamos decir, entre, o de alguna manera, confabulaciones, podríamos decir, escuela, mercado, familia, etcétera, ¿no? Quiero decir, parece que el sujeto lector, que al fin es el niño, la niña, el adolescente, no está solo ahí, sino que está atravesado por estas mediaciones, a veces perdiendo incluso cierta libertad posible en relación con su proceso de lectura como, yo diría, como proceso cultural. Es una tensión que en todo caso reconoce el propio objeto, literatura infantil, cuando tensionamos la idea de literatura infantil y esta mediación con la idea de autonomía, ¿no? Un concepto que viene del campo de la teoría literaria, que es la autonomía, cuando la literatura opera como una esfera, en este caso artística, separada de otros intereses, vamos a decir. Nada de esto se leería en estado puro, digamos, para nada, pero ha habido siempre discusiones interesantes en relación con el didactismo, la moralización, es decir, enseñar literatura para enseñar otra cosa, de alguna manera que la literatura fuera excusa para otra enseñanza, no literaria, podríamos decir, ahí se jugaría la idea, ¿no? Colomero hablaba de supuestos de simplicidad. María Delia Díaz Roner, una colega argentina que tiene una producción crítica muy potente, hablaba de intrusiones de distintas disciplinas hacia el campo de la literatura infantil. En los 90 también discutimos la cuestión que se generalizó desde la oferta editorial de manera muy fuerte de la enseñanza en valores, la literatura en valores, ¿no? Y los catálogos de las editoriales venían organizando, ya no solo los libros en clave de tal edad a tal edad, digamos, con separaciones etarias, colores, de colecciones, amarilla, azul, roja, según las edades, sino además este otro cruce que era la literatura en valores. Recomiendo un artículo que anda por internet de Marcela Carranza, una colega argentina, que escribe ahí a principios de los 2000, Marcela Carranza, si ponen Carranza, Valores y Imaginaria, que era la revista virtual, donde hay muchas publicaciones todavía interesantes, ahí van a ver ese artículo de Marcela, donde un poco retoma las instrucciones de Díaz Roner, que era como de 15 años antes, pero a partir de estos catálogos editoriales que parecen, digamos, que operan fuertemente en la construcción de cánones, podríamos decir en sentido muy general, pero sobre todo de criterios de selección, ¿no? Marcarían criterios de selección. Por otro lado, tenemos la literatura juvenil, que es un tema que no voy a abrir ampliamente, simplemente mencionarlo, también en términos de la mediación hasta el escándalo, quiero decir, cuando el mercado editorial ensaya de alguna manera recetas de escritura de literatura juvenil. No porque esto sea homogéneo, y yo hago un juicio de valor negativo y homogéneo, pero algo de negativo sí, en el sentido de pensar en, podríamos decir, una literatura por encargo, de una suerte de realismo para jóvenes, un realismo mimético que trata de buscar ahí una posible lengua
adolescente, con un criterio de identificación entre lector-texto, personajes adolescentes, que tendrían la misma edad de los lectores, ese lenguaje realista y temas que se considerarían preocupaciones de los adolescentes, que son más o menos coyunturales, ¿no? Que van siendo distintos, coyunturales de acuerdo a alguna mirada social respecto de la experiencia de la adolescencia. Digo, no porque la literatura, no sé, la literatura de Cortázar está llena de adolescentes, en todo caso, no es un problema ahí, sino cuando esto configura una receta, ¿no? Una receta de mercado, podríamos decir. Esto por un lado, porque supone, todo esto que dije, supone distintas formas de tensión entre autonomía y dependencia, podríamos decir, o algo por el estilo. Y por otro lado, tenemos una mirada más contemporánea, ¿sí? Más contemporánea de lo que yo llamaría emergentes de lectura, cuando, por ejemplo, en clave de movimientos feministas, en clave de ideología de género, por ejemplo, no hay manera de que, por ejemplo, un grupo de adolescentes no lea una determinada novela. Pienso cuando leíamos aquella novela de Ernesto Sábato, que era muy común leerla en la escuela secundaria, me olvidé ahora el nombre, pero la leíamos en clave de un pintor que era un personaje excéntrico, etcétera, que había matado a su mujer. Pero el hecho de que había matado a su mujer quedaba como completamente secundario y nos concentrábamos en, en la excentricidad de este personaje y una cantidad de planteos existenciales, el túnel, quiero decir, de Ernesto Sábato. Un texto escolar muy fuerte en el canon argentino que hoy ya no se lee, pero si hoy volviera a leerse, no podría sino leerse en clave de violencia de género, en clave de femicidio. Estallaría la indignación, digamos, frente al femicidio. Y también leemos textos y hay líneas de investigación, la ecocrítica en clave de educación ambiental, por ejemplo. Entonces hay textos que nos sensibilizan, algunos porque denuncian, por ejemplo, en Argentina, el caso de los agrotóxicos, cuando no hay regulaciones respecto de eso, y hay algunas escritoras que se están leyendo en Argentina que tematizan la cuestión, pero también yo puedo leer, no sé, a Horacio Quiroga y su vinculación con la selva para construir una sensibilidad respecto de la naturaleza, y eso también lo puedo leer en clave ambiental. Puedo leer textos que tematicen el mar y poder hablar en clave de ambiental y también en clave de, esto está presente en las políticas argentinas educativas, en clave de memoria, que remiten a memoria del pasado reciente, memoria histórica, dictaduras, etcétera, y también hay ahí una clave de lectura. No sé, podría decir la cantidad de novelas sobre la Guerra Civil Española, por ejemplo. Sería un canon en clave de la memoria. Allí nosotros a género, ambiental y memoria le llamamos transversales, no son disciplinas aparte, sino que se ejercita, digamos, la lectura de la historia, la lectura de la geografía, la lectura de la lengua, la lectura de la literatura y otras áreas en estas claves, en nuevas miradas de alguna manera. En todo caso, quizá la idea de mirada o la idea de perspectiva es bien interesante, y ahí es donde apareció la palabra glotopolítica en el momento en que me pidieron el título y el canon, ya era como un título más fácil, pero aparece esto que llamamos perspectiva glotopolítica. En realidad venía trabajando en esta cuestión de otra manera porque se publica, hay un colega español
José del Valle, que trabaja en la Universidad de Nueva York, y José del Valle establece desde Nueva York vínculos con distintos espacios de estudiosos de la lingüística en español, y hay como una base argentina que tiene que ver con el trabajo de Elvira Arnoux, que es una lingüista que está llevando poco a poco, y en ese vínculo internacional con Del Valle, el tema de la glotopolítica como una perspectiva de trabajo con el lenguaje, pensando la relación lenguaje-política, lenguaje-sociedad, ¿sí? Algo que ya pensó la sociolingüística, y muchos de los que hacen glotopolítica vienen del campo de la sociolingüística, pero no en un sentido de una sociolingüística descriptiva, la descripción de fenómenos de la variación, sino poniendo la relación lenguaje-sociedad-política en relación con decisiones de política pública. Por ejemplo, el currículum sería una política lingüística y el análisis del currículum escolar, ¿no?, sería un estudio interesante para la glotopolítica. En realidad, la gente que hace el anuario de glotopolítica, va por el número 5, que está ahí en la red, me pidieron, tiene una sección que se llama Semblanza, y me pidieron una semblanza de Ana María Barnechea. Ana María Barnechea fue la introductora del estructuralismo en el español. Su trabajo tuvo repercusión internacional, fue la primera mujer presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas, y además fue mi directora de tesis, ya siendo ella bastante mayor, me acompañó en esta preocupación mía por la historia de la enseñanza, que también sería algo de la agenda de la glotopolítica, ¿no?, para poder discutir los procesos de construcción histórica del currículum. Habían hecho una reseña de una semblanza de María Molinar, van a encontrar ahí, una semblanza que hizo José del Valle de Menéndez Pidal, no me acuerdo qué otros personajes, y a mí me tocó la quinta semblanza, y fue un honor para mí, además recordar a mi maestra, ¿no? Y ahí entonces me familiaricé un poquito con alguna pregunta que yo tenía respecto de una cierta formación de los críticos de la década del 60, podríamos decir por ahí, los 50, 60, pero antes también pienso en Amado Alonso, maestro de Barrenechea, donde la relación lengua-literatura, lenguaje-literatura, era una preocupación para la crítica. Si ustedes quieren, en la línea de Jacobson también, ¿no?, que se podría citar para pensar los estudios lingüísticos ligados con los estudios literarios. Las tradiciones de formación y de investigación, quizá de los años 80 para acá, tendieron a una mayor especialización. Los que se especializan en lingüística y los que se especializan en literatura. Los que trabajamos en didáctica tenemos la ventaja, de alguna manera, de no pertenecer a ninguno de los dos campos y estar preocupados igualmente por los dos objetos, preocupados por la lengua y preocupados por la literatura. Por eso nuestra área se llama didáctica de la lengua y la literatura, y respondemos a una doble lógica y a un doble objeto. Pero en aquellos maestros de los 60 para atrás estaba también este vínculo. Entonces ellos me pidieron una semblanza biográfica profesional de Anita Barrenechea en clave glotopolítica. Y entonces eso de clave, con perspectiva glotopolítica. Y la perspectiva glotopolítica tenía que ver, con mi decisión, fue decir, bueno, ¿cuáles son las intervenciones públicas? Las intervenciones que buscan incidir, que buscan transformar, etcétera. Y bueno, Barrenechea había tenido mucha incidencia en el campo de la enseñanza, y específicamente de la enseñanza del estructuralismo, ¿no?, ese estructuralismo lingüístico que llegó
a todo el ámbito hispánico, quizá tiene su origen ahí en los fines de los 50 en la Argentina. Entonces, bueno, fue un ejercicio interesante ver algunos trabajos críticos donde Barrenechea, dando clase en Estados Unidos, ¿sí? Dando clase de literatura latinoamericana en Estados Unidos, recuperaba en algunos autores como Arguedas, por ejemplo, o como Mariátegui, rescataba en ellos una suerte de plurilingüismo, ¿sí? que, que diferenciaba a un escritor peruano de un escritor colombiano o de un escritor argentino, ¿no? Y ahí, con una perspectiva baxtiniana, ¿no? Desde Bakhtin podía leer, digamos, ese plurilingüismo en la literatura y transmitírselo seguramente a sus estudiantes de español norteamericanos, ¿no? Entonces ese posicionamiento y esa decisión de ver el plurilingüismo, creo que era una decisión clotopolítica, en el sentido de ser ella enunciar como profesora latinoamericana, ¿sí? Me parece que ahí se jugaba algo bien interesante. Lo que está en la base de la discusión de la glotopolítica es una cuestión política precisamente y que tiene que ver con, digamos, la desigualdad en el reparto, dice el editorial, bueno, el primer editorial de la revista, dice, bueno, el reparto desigual de los recursos lingüísticos, ¿sí? Digamos, hay una perspectiva de desigualdad respecto al acceso a los recursos lingüísticos y podríamos decir al acceso a los bienes culturales, a determinados valores o bienes culturales, mejor dicho, en nuestro caso, la literatura, ¿no? ¿Quiénes acceden a la literatura? ¿Para quién es esta literatura que llamamos literatura infantil? Entonces ahí la perspectiva glotopolítica me invita a pensar esa relación lenguaje-sociedad, lenguaje-política, ¿sí? Como, como una relación compleja donde aparecen otra vez todos estos actores de la mediación, es decir, la mediación editorial que responde a un mercado globalizado. Bueno, ese mercado globalizado va a tener una fuerte injerencia, digamos, en la construcción de posibilidades de proyectos, publicación en el campo de la literatura infantil. Esa variación, digamos, porque al fin y al cabo volvemos a la vieja idea de variación de la sociolingüística, pero no para hacer una mera descripción, sino para entenderla en la complejidad de cuestiones que hacen a subjetividades, identidades, relaciones sociales y relaciones de poder. Saber que ahí en la lengua se juega poder y en la decisión editorial de publicar tal o cual texto, lo que escuchaba del final de la exposición anterior, ¿no? Los textos en aymara, en mapuche, etcétera, y la posibilidad de que escritores en lenguas indígenas formaran parte de un canon. Esas son discusiones de poder, digamos, y que hacen a una mirada sobre el canon desde la perspectiva glotopolítica. Y ahí tensionamos, ¿no? Yo pensaba con, no sé si llamarle mitos o alguna palabra mejor, o ciertas construcciones arraigadas o del sentido común respecto a la homogeneidad percibida como un valor, ¿no? Entonces podemos tensionar esta idea de que la homogeneidad es un valor. Una lengua homogénea en clave de pan-hispanismo, por ejemplo, en clave de español neutro, ¿sería una ventaja? ¿O a qué intereses responde? Una pregunta del lado del poder, ¿no? ¿A qué intereses responde? La idea de infancia también, como una infancia, como una experiencia universal, única, espiritual, meramente etaria, la infancia o las infancias.
en clave de una experiencia histórica, social, cultural, diversa, donde ahí también aparece la desigualdad, en clave de una lectura social de la experiencia de las infancias, ¿no? Y entonces la relación de la construcción, digamos, de este lector social posible en relación con la producción editorial o la producción estética en general. Y luego la escuela como ámbito de la homogeneidad natural, de la homogeneidad, de la reproducción, etcétera, un aparato ideológico de Estado en términos más viejos, pero en clave de pura reproducción y de lugar para la imposición, la regulación, el disciplinamiento, digamos, lingüístico, normativo. Todo eso lo ponemos en tensión, porque ya la escuela no es eso, digamos. Si aspira a ese poder normativo, ese poder de regulación, seguramente se va a encontrar con muchos obstáculos. Y la idea de variación va a aparecer, va a ponerse en juego. Entonces, en un análisis con una perspectiva glotopolítica, recuperando la relación lengua-literatura, porque en realidad en el planteo inicial, cuando yo decía la literatura no goza de autonomía, digamos, por el didactismo, por las instrucciones, por el trabajo, la lectura de la literatura en valores, etcétera. Lo que nos falta discutir ahí, además de esas cuestiones respecto a la autonomía, es cierta especificidad del lenguaje literario en la literatura infantil, que asume una complejidad particular y habría que profundizar, no lo hago ahora, por ejemplo, respecto de los usos orales, como la literatura infantil trabaja mucho con registros de la oralidad, del cotidiano, pero no como una lengua mimética, simplificadora, sino con alguna complejidad a la hora de reproducir cierta cuestión coloquial, que podrá estar, no sé, en la literatura de Cortázar o de Manuel Puig o de algún autor español, pero la literatura infantil lo asume fuertemente como un gesto quizá empático hacia sus lectores, algo se juega ahí interesante para pensar. Por otro lado, digo, a ver, es necesario pensar la investigación y el trabajo crítico con literatura infantil, o tomando como objeto la literatura infantil, en clave de una deuda, digamos, de investigación, incluyendo esa investigación en las tradiciones de investigación y crítica de la literatura en general. ¿Sí? Porque a la hora en que demandamos la presencia de mayor producción crítica de literatura infantil, suele aparecer una cierta, digamos, influencia más ligada a la lógica del mercado que a la lógica académica. Se espera la reseña crítica judicial, vamos a decir, la reseña crítica que nos recomienda el libro, que nos diga si es bueno o es malo, que en lo posible diga que es bueno para no perjudicar al editor. Aparece esa crítica valorativa, ¿sí? Pero que no avanza en producción de conocimiento y que no dialoga en clave de crítica y también en clave de historización de la literatura infantil. Porque el otro problema que tenemos es una cierta percepción que a veces está también en el currículum y a veces está también en las políticas públicas, de que la literatura infantil se inventó en la década de los 80. Ahí apareció la literatura, antes no teníamos literatura, la descubrimos. ¿Sí? Nosotros tenemos un proyecto de investigación precisamente de historización, y hemos relevado las historias de la literatura infantil en Chile, en Colombia, en México, para ver las formas en que se aborda la literatura infantil, que en principio aparecen como grandes catálogos que hacen los investigadores para poner un poquito en orden
todo un material. Si vamos de la década del 80 para atrás, tenemos que ir hasta el siglo XIX o quizá antes, en nuestros países, mucho más atrás en España, pero al menos hay muchos trabajos en España, por supuesto, sobre literatura española, arrancando, digamos, poniendo en paralelo la presencia de la literatura infantil junto con la escolarización, ¿no? Con la, o sea, del siglo XIX para adelante. Bueno, ahí tenemos una deuda interesante, no porque tengamos que ser eruditos de literaturas que hoy ya no se leen, que no tendría sentido pensar que se leerían, pero sí para entender un proceso histórico por el cual llegamos a la literatura que tenemos hoy. Pero a veces el mercado editorial, a veces incidiendo, el currículum, también en esa alianza que yo digo que puede haber con el mercado editorial, presentan a la literatura infantil como la pura novedad, ¿no? Por ejemplo, el boom del libro álbum. Todos acordaríamos que nos encantan los libros álbum, pero quiero decir, hay un momento, no me gusta decirlo en estos términos, la moda del libro álbum, ¿no? Entonces digo, pero como la única literatura infantil es la del libro álbum, ¿no? Jugábamos a algunos procesos de formación con maestros y yo un poco en broma decía, lean textos más largos, de más largo aliento. Vamos a leer novelas de muchas páginas, también en literatura infantil, y no textos tan breves como los libros álbum. Eso en tono de broma, ¿no? Por supuesto, porque los valores que hay en un libro álbum tienen que ver con otras cosas, de la articulación entre lenguajes, etcétera, etcétera. Pero bueno, podemos decir que hay una teoría específica en construcción, Colomer, Díaz Roner, Graciela Montes, otros autores, en construcción específica de la literatura infantil, por las mediaciones, por la articulación entre lenguaje escrito e imagen, diseño, ilustración, producción editorial, el libro pensado como objeto material, etcétera. Todo esto parece específico de la literatura infantil, pero aunque postulemos la necesidad de construir una teoría de la literatura infantil, a la vez decimos que guarde diálogos con los problemas de la literatura en general y de cómo la literatura, en este caso, desde la mirada latinoamericana, yo recuperaba a un crítico peruano, Antonio Cornejo Polar, que es heredero de la tradición de Ángel Rama, podría ir más atrás a la tradición de Pedro Enrique Sureña, ¿sí? A la creación, digamos, de lo latinoamericano como concepto cultural. Y entonces Cornejo Polar dice, no hay una sola literatura en América Latina, ni siquiera podemos hablar de literaturas nacionales en el sentido de una correspondencia, digamos, entre el país como entidad jurídica y una literatura que acompañara eso, sino que existe una pluralidad de literaturas con rasgos incluso contradictorios dentro de los límites de una misma nación, tensionando en todo caso literaturas hegemónicas en español con literaturas populares, con literaturas indígenas, y ahí retorna la cuestión del plurilingüismo. Él habla de literaturas homogéneas y heterogéneas, ¿no? Y poder pensar el canon, digamos, desde esta idea de heterogeneidad, ¿sí? Algo que Ángel Rama había llamado transculturalización. ¿Cómo se jugaría ese concepto clásico, en todo caso, para pensar la narrativa latinoamericana, cómo se estaría jugando en el análisis y en la producción de literatura infantil y juvenil, ¿sí? Incluso en el diálogo transoceánico que estábamos planteando, ¿no? Me parece que hay ese concepto de transculturación o homogéneas, heterogéneas,
o lo que querramos asumir como concepto, me parece muy interesante. También me parece interesante, eso lo traía la colega de Chile que habló anteriormente, la cuestión de lo oral, digo, este origen folclórico de la literatura infantil, ¿sí? Al fin con su origen folclórico, nos remite a que volvamos a pensar la cuestión de la oralidad, y de la mano de la oralidad vienen entonces las lenguas originarias como lenguas activas, ¿sí? Fíjense el dato, en una escuela posible, o en una escuela cualquiera, casi diría, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la más europeizada de Argentina, ¿no? Con su inmigración, sus trasplantes. Sin embargo, en un aula de escuela primaria, un alto porcentaje, en algunas investigaciones decía el 80, quizás sea un poco menos, un alto porcentaje de los niños que asisten a una escuela primaria en la ciudad de Buenos Aires, un alto porcentaje tiene como lengua primera una lengua eh, originaria, o el guaraní o el quechua, ¿sí? De la zona norte, el guaraní vinculado con Paraguay, que puede ser migración de países limítrofes, pero también se hablan variantes del guaraní en la Argentina, el mapuche que podemos compartir con Chile. Digo, fíjense, lengua primera en el aula de la escuela primaria. La lengua primera. Una investigación del CONICET decía que el 56% de los argentinos tenemos alguna gota de lengua indígena, siendo que este fue el país que más masacró, digamos, a los pueblos originarios, a diferencia de México o Colombia o Perú, etcétera, donde la cultura indígena tiene una presencia mucho mayor. Aquí es mucho menor y sin embargo tenemos que reconocer la presencia activa de las lenguas en plural. Esto es un desafío, bueno, para la didáctica de la lengua, por supuesto, en clave de las didácticas de las lenguas, hace mucho venimos hablando en plural, pero también es un desafío para la lectura de literatura infantil y para los criterios de construcción de cánones y para los criterios de selección de textos. Me parece que ahí se juega un as, podríamos decir, de opciones, donde incluso la literatura no impresa, la literatura no impresa tiene un valor fundamental. Nosotros vemos que los estudios, por ejemplo, de los franceses, de Chartier, por ejemplo, de Roger Chartier, consideran también, y muchos estudios que recuperan las culturas orales, ¿sí? Porque en las culturas orales hay pensamiento, hay producción de saberes, saberes que parecen menos legítimos que los saberes de la producción escrita, ¿sí? Pero hay, podríamos llamar, saberes populares, y en todo caso, la construcción de narraciones, de mitos, de leyendas, etcétera, que impactan en los imaginarios infantiles, vienen del campo de la oralidad, ¿no? Lo que los esposos Opie llamaban el childhood, ¿no? Esa cultura de la infancia, donde hay una producción también en clave de juegos, adivinanzas, textos que van circulando entre los niños, entre las infancias, ¿no? Ahí necesitaríamos hacer incluso etnografías para entender claves culturales que nos hacen estallar el concepto tradicional del libro impreso, ¿no? Y esa era mi pelea, mi discusión con las políticas de lectura, políticas de oralidad, no solo políticas del libro impreso, políticas de saberes ancestrales, políticas de formas de construir ficciones de las comunidades, de los sectores populares, incluso
que pueden no estar accediendo a los procesos de alfabetización o en el proceso de, ¿no? En el proceso de estar accediendo a procesos de alfabetización, qué otros valores culturales se ponen en juego, ¿no? En la construcción de esas identidades, etcétera. Justamente digo, la tensión es esta, ¿no? Cuando aparece un texto que tiene, no sé, de un autor colombiano, que tiene en clave léxica diferencias, entonces se dice, o una traducción hecha en España, de un libro de otra lengua, pero leído en la Argentina, por ejemplo, con el uso del tú, por ejemplo, y uno diría, rechazo ese libro, no lo puedo leer en el aula, o no puedo leer el libro colombiano, del autor colombiano, porque tiene muchas expresiones, este, y, y, y precisamente escuchando a veces el discurso de los editores, e incluso el discurso de los promotores editoriales, que son los que andan por las escuelas y escuchan, etcétera, dicen, no, no, los maestros no quieren libros o que estén en español neutro o que no representen ninguna variación, porque entonces no pueden enseñar. Ah, bueno, entonces vamos a hacer libros en español neutro. Esa es la alianza, ¿no? Siempre que hay que dar algún argumento conservador y homogeneizador, se le echa la culpa a la escuela. Parece que la escuela es la que no quiere la variación, digamos. Ahora fíjense qué interesante, ¿no? Porque cuando uno piensa en el ejercicio escolar clásico, ¿no? De los que somos viejos enseñando, que era lo primero, ver el vocabulario desconocido. El vocabulario desconocido no solo puede ser una palabra de diccionario que no conocemos, hiperculta, sino que también puede ser una variación del español de alguna región, ¿sí? No le corregiríamos a Borges la palabra arrabales, porque no se entiende en México. ¿Se entiende? No se le podría pedir, ahora ya murió María Kodama, pero no le podríamos pedir a María Kodama que corrija los textos de Borges y saque la palabra arrabales. Sería un crimen de lesa Borges, ¿no? Sin embargo, en literatura infantil eso es posible. Es posible pedirle a un autor que reescriba su texto a español neutro. Estas son las operaciones eminentemente editoriales, pero que habría que ponerlas en tensión. Por un lado, respecto de lo que los autores hacen. En todo caso, son decisiones personales de los autores. Pero también respecto de una política curricular de las lenguas que volviera la posibilidad de la variación un desafío didáctico interesante, porque en realidad es un desafío didáctico. Es decir, ¿y ahora cómo hablo acerca de los usos y de la pluralidad de usos posibles? En relación con eso, tengo una escena interesante. eh, el, eh, la Secretaría de Educación Pública de México, durante muchos años, lleva adelante un programa que se llamaba Libros del Rincón, un programa muy potente de bibliotecas de aula y bibliotecas escolares, donde ellos publican mucha literatura infantil, traducen literatura infantil, hacen convenios con editoriales nacionales y extranjeras y hacen llegar a los lugares más pobres de México, sobre todo en la ruralidad, muchos libros. Yo conocí a principios de los 90 Libros del Rincón, una obra nuestra, el Nuevo Escriturón, formó parte de Libros del Rincón. Para mí fue un gran aprendizaje, ¿sí? En términos de que podía ser una política pública. México se adelanta en ese sentido al resto de los países. Y luego México hace un convenio con la CERLAL, que es el organismo con sede en Bogotá que reúne a los países de habla hispana y portuguesa en relación con las políticas de lectura, y CERLAC
arma un programa que se desarrolla en los 90 que se llama Podemos Leer y Escribir. Y el gobierno de México dona a través de la CERLAL a los países que aceptan participar del proyecto una dotación de una cantidad que ahora no recuerdo de estos libros que venían de México. En ese momento había unos equipos bastante conservadores en el Ministerio de Argentina y con una idea muy graciosa que suele haber en la Argentina de que no somos Latinoamérica, somos distintos porque somos más europeos que el resto de América Latina, con esa idea fantasiosa que algunos candidatos presidenciales de hoy sí vuelven a sostener. En ese momento los conservadores dicen, no, no queremos esos libros de México, no los queremos, por más que distintos grupos vinculados con el constructivismo, Emilia Ferreiro, hicieron mucho lobby para ver si se sensibilizaban, porque los libros llegaban de manera gratuita al país, para hacer un programa de lectura. Bueno, en el año 2000, ya con un cambio de gobierno, yo mismo hice una gestión y logré que algunos de esos libros, pero ya el programa en México había desaparecido, pero había un lote chico y alguien desde México lo mandó para Argentina e hicimos una experiencia muy chica. ¿Qué pasaba? Esos libros eran de autores de diversas latitudes de Latinoamérica. Y la lengua de esos textos literarios era una lengua, eran lenguas diversas. ¿Sí? Ahí no había habido adaptaciones ni la búsqueda del español neutro, tal cual lo había planteado el programa de México. Cuando hicimos experiencias de lectura, sí, fueron en colegios secundarios, con estos libros, pasaba que en esas escuelas secundarias había chicos que eran bilingües, que hablaban español, pero que también hablaban o guaraní o quechua, ¿sí? Bien, esa segunda lengua, o primera, no es una lengua que los chicos reconocieran saber, y menos que usaran en el espacio del aula, en términos de estigmatización, ¿no? Como podría pasar con alguna migración en Europa, ¿verdad? La lengua francesa, digamos, frente a la lengua de los migrantes en el aula. Bueno, ese tipo de complejidad. En una conversación inicial, los alumnos dijeron no saber otra lengua más que el español. Cuando leen estos libros que muestran la diversidad del español, les llama la atención esa diversidad del español. Y ese poder conversar sobre la diversidad del español, al fin los habilita, ya en una relación de confianza con la persona que estaba trabajando con ellos, para reconocer el conocimiento de la otra lengua, el ser hablantes en el hogar, digamos, ¿sí? De esa otra lengua. Evolucionamos en muchos sentidos porque muchos padres, por ejemplo, hablantes del guaraní, padre y madre, pero también hablantes del español, le negaron transmitirle a sus hijos el conocimiento del guaraní, por miedo a la estigmatización, porque la lengua hegemónica es el español. Hay generaciones de chicos que yo he conversado que dicen, ¿por qué me negaron la posibilidad de tener esa otra lengua? ¿No? Como un legado, ¿no? Como un legado ancestral, de familia, ¿sí? Que además explica muchas cuestiones de la identidad, etc. Bueno, en ese sentido digo, y mencionaba la colega de Chile antes, las políticas de educación intercultural, yo justo había notado programas de educación intercultural, yo había notado de ida y de vuelta, es decir, no mapuche para los mapuches, sino mapuche para todos, ¿sí? Y uno pensaría, no sé, en las variantes, a veces me ocurre pensar en el habla andaluza,
habla andaluza para todos, se me ocurre pensar una variación, ¿no? Pero justo yo había escrito en mi apunte, leí de vuelta y ella dijo de doble vía, exactamente, una educación intercultural de doble vía nos permitiría generar ese plurilingüismo literario, en todo caso, con toda la potencia que tiene la literatura a la hora de hacernos el convite cultural más diverso. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta lección. Y muchas gracias por todas las aportaciones. Yo creo que nuestro alumnado, ¿no?, que es fundamentalmente quien está asistiendo, habrá disfrutado con tu conferencia y habrá aprendido mucho y les habrás abierto muchos caminos, ¿no? Y nos has abierto muchos caminos, ¿no? Porque habrá que explorar un poco más eh, esto de lo que tú has hablado, ¿no? Habrá que hablar de la glotopolítica y habrá que retomarlo, porque después, buscando información, yo he encontrado referencias hasta del Ministerio de Asuntos Exteriores por la importancia que tiene después para la llegada a, a otros países, incluso de los ejércitos, ¿no?, cuando van. Entonces, que está en distintos territorios esto de la glotopolítica, ¿no? Y es interesantísimo. Y llevarlo, como tú lo asocias a la literatura infantil y cómo se presta a la manipulación. Y claro, y has hablado, yo creo que aquí mis compañeros van a intervenir, tanto Ignacio como Sebastián, pero yo solo quería, eh, bueno, en España, es que has hablado de la literatura infantil y valores. Bueno, esta es la pelea que tenemos siempre, ¿no? Porque precisamente se desvirtúa el texto literario para quedarnos exclusivamente con el mensaje que puede tener la obra, pero nos olvidamos de lo básico, ¿no?, que es para nosotros, desde la didáctica de la literatura, que es el texto, ¿no?, y el texto literario. Y también estoy muy de acuerdo contigo con lo del álbum ilustrado. Me parece que una magnífica propuesta de interacción texto-ilustración, de libros mudos, de todo lo que queramos. Pero desde el punto de vista de la didáctica de la literatura, no hay que perder de vista precisamente el texto literario, ¿no? Entonces, yo creo que nos has dado muchas ideas a partir de lo que tú has expuesto relacionado con todo esto, que aquí todavía, bueno, si entras en algunas de las grandes editoriales españolas, ya no solo aparecen los valores en las obras clásicas, como puede ser el Quijote, sino que tienen colecciones concretas que son de valores. Tienen una serie, ¿no? Entonces entras en las grandes editoriales y está organizado de esa manera, ¿no? Es decir, que es como era el debilitamiento del texto literario que decía Colomer, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos al final en la búsqueda, además de una transmisión de valores y nos olvidamos de lo que es la literatura. Sí, Estoy y que plenamente de incluso acuerdo. llega a esto que últimamente se llama cancelación, Sí, que es sí, desde lo políticamente correcto, eso es. censurar obras, bueno, ese fenómeno que tenemos muchos ejemplos, ¿no? Nacho. Sí, gracias. Estoy revisando el chat de YouTube. Hay felicitaciones, hay comentarios donde se agradece por parte del alumnado el planteamiento de problemáticas inherentes a la didáctica de la literatura en América Latina. Dice, por ejemplo, Damiana, que habló hace unos momentos. Y yo me pregunto si hay turno para diálogos. Sebastián, no sé si estamos todavía en tiempo. Yo me pregunto de qué manera la glotopolítica y el canon mm, pueden dialogar en el sentido de, por ejemplo, anteriormente se hablaba también de lenguas originarias. Mm,
me da la sensación en ocasiones de que cuando hablamos de LIG en lenguas originarias o cuando hablaba usted hace un momento del ejemplo, creo recordar, arrabales, ¿no? Cuando aparece ese término o cuando se censura, creo que glotopolítica y censura están muy cerca, como ideas, como eh, aspectos, ¿no? de la contemporaneidad. Yo me pregunto si podemos trabajar LIG sin entrar en este debate de la diversidad de la literatura argentina, mexicana y toda la riqueza, todo lo que conlleva, ¿no? Un término como ese, si podemos acercarnos como docentes a la LIG y integrar, o deberíamos, ¿cuál es su opinión al respecto, a la hora de conformar un corpus de lecturas, por ejemplo, donde una venga en edición bilingüe, si se quiere, porque es lo habitual, me imagino, pero que recoja una lengua originaria? En la clase de lengua y literatura, en el área de didáctica de la lengua y la literatura española, por ejemplo, deberíamos incluir un corpus atendiendo a este amplio abanico, eh, o todavía le da a usted la sensación, profesor, de que esos acercamientos en lenguas originarias se centran únicamente en lenguas originarias y todavía no existe un equilibrio en el corpus, en el canon, entre obras o álbum silente, si se quiere, sin cortapisas, sin compartimentos estancos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de lo originario y por otro lado, pues, de la LIG en español. ¿Qué considera usted al respecto, profesor? Sí, el problema es quizá que en términos de mediación, la producción editorial dominante, por supuesto, va a ser producción en español. Digo, porque lo otro sería como un nicho, lo que se llama en el mercado, un nicho de mercado. Entonces ahí, donde hay un nicho de mercado y el mercado no va a hacerse cargo de ese nicho, ahí las políticas públicas son para mí las que tienen que ocupar un lugar. Por ejemplo, las políticas de rescate de las lenguas originarias, algunos trabajos de investigación que tienen que ver con la sistematización de lenguas originarias que están construyendo su gramática, etcétera, etcétera. Y en muchos casos, pienso en algunos colegas, a veces con financiamiento de organismos internacionales, con algún apoyo económico concreto, han logrado, por ejemplo, recuperar de la oralidad y del conocimiento de la comunidad historias contadas por los propios niños y han investigado acerca de, digamos, de las imágenes, de la estética, etcétera, y han hecho como unas piezas editoriales muy interesantes, bilingües precisamente, muy, ¿cómo llamarlo?, fieles de alguna forma a procesos culturales, de lectura, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Esa es una producción micro que entra dentro del subsidio de que un equipo de investigación sobre estos temas planteó, y uno podría decir, bueno, para que se dé, como decía la colega, la interculturalidad de doble vía, yo tendría que desde el Estado reproducir ese ensayo, digamos, y llevarlo a gran escala. Y llevarlo a gran escala y que entonces en todas las escuelas del país, y no solo el territorio donde esto se produjo, pudiéramos estar leyendo. Se había producido un libro en la Argentina, lo había producido el Ministerio, que era para que sepamos todos, algo así. No era un libro literario exclusivamente, sino que era un libro informativo sobre las distintas comunidades, las distintas lenguas, etcétera, pero que se repartía en todo el país. Entonces la idea era para que sepamos todos, entonces nos íbamos a conocer todos. Pero ese todos no está focalizado en el norte de Argentina, en la frontera con Bolivia, o el norte de Argentina, en la frontera con Paraguay, sino que el alumno
guaraní está en el aula de la ciudad de Buenos Aires, quiero decir, porque es un error conceptual de pensar que hay como un territorio donde está el jefe de la tribu, sin tener en cuenta las migraciones internas, que además tienen un siglo, digamos, o más, ¿no? Las migraciones internas dentro del propio país y de los países limítrofes, donde, por ejemplo, en Bolivia hay más lenguas activas que en Argentina, y hay una gran migración boliviana en la Argentina, en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, de niños que van a la escuela, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero nosotros formamos a un maestro para que trabaje en una sola lengua, en el español. Entonces el maestro a veces no es un problema ideológico, sino que simplemente no tiene herramientas que le permitan entender el aula plurilingüe, ¿no? Y piensa que el aula plurilingüe solamente es la frontera y no en las grandes ciudades, ¿sí? Ahí hay algo interesante, pero para mí es un desafío cultural respecto del propio objeto de literatura, ¿no? Cómo dialoga lo que el mercado editorial ofrece con la cultura vernácula, con las culturas en plural, con las lenguas en plural. Yo creo que ahí tenemos un desafío. Gracias. Bueno, gracias. Nacho, yo le he hecho una pregunta a la profesora, si se la puedes leer ahí en el foro, si quieres. Sí, claro que sí. La profesora Marisol dice, para la LIG, profesor Bombini, entonces podemos entender la glotopolítica como un acercamiento más sociocultural, desde una perspectiva más antropológica e intercultural y quizá menos ideológica. ¿O la ideología es fundamental? Pregunta la profesora Marisol. En todo de acuerdo con todas las primeras palabras, pero que no se oponen a ideológica, se opondrían a inmanente, ¿no? Ese tipo de lectura o de crítica literaria o lectura de los textos es solamente centrada en lo retórico, en resolver, digamos, la comprensión del texto en un primer sentido de la comprensión del texto. Lo ideológico atraviesa todo, atraviesa lo intercultural, todo lo que mencionaste antes, perfectamente cabe a la glotopolítica. La glotopolítica es una mirada sociocultural sobre el lenguaje, incluso porque ahí Del Valle en algún texto dice, bueno, los estudios culturales se asocian a los estudios glotopolíticos. Es decir, hay una relación entre estudios culturales en sentido amplio y no una lingüística inmanente puramente descriptiva que diga, no sé, el tú se usa en tal región y no se usa, el vos se usa en otra y queda en la mera descripción, sino ver las implicancias políticas, socioculturales de esa variación, ¿sí? Pero también ver cómo la variación en sí misma hace a una construcción política, ¿no? Por ejemplo, cuando la escuela decide corregir ciertos usos, ¿no? Cuando dicen, bueno, los de tal región, los andaluces hablan mal, por decirlo graciosamente, ¿no? Se comen las consonantes. Eso estaría mal para cierta normativa, ¿no? Bueno, eso es ideológico también. Sí. Es sociocultural e es ideológico en el sentido de un posicionamiento sobre la lengua del otro. Digamos. Tengo una compañera, profesor Poder. Bombini, tengo Sí. una compañera que hizo un estudio de lo que pensamos los propios profesores cuando nos enfrentamos a un compañero que no tiene una lengua normativa. Por ejemplo, nosotros mismos, profesores, consideramos que habla una lengua de no prestigio para impartir una clase. Es curiosísimo el estudio de esta compañera que ahora está en Australia. Y es en relación con lo que usted dice, nosotros mismos, los docentes, los colegas, que respetamos poco
las identidades lingüísticas y culturales de otros compañeros y menospreciamos sus realizaciones fonéticas, su identidad lingüística. Es interesantísimo, sí. Y cómo esa intervención de poder, donde tenemos el poder de subestimar, puede ser inhibitoria y constructora de lo que llamamos fracaso escolar, ¿no? Lo que llamamos el fracaso escolar no como un problema del sujeto, sino como una construcción hecha por el ejercicio de poder del profesor de lengua. Una deconstrucción, entonces. Claro, y Claro. ahí la glotopolítica nos tiene que ayudar a poder pensar estos fenómenos y volvernos a pensarnos a nosotros mismos como sujetos con poder. Completamente de acuerdo. Eso. Muchísimas Gracias. gracias, profesor. Un placer, ¿eh? Un placer, buenísimo. Bueno, pues muchas gracias por tu participación y seguimos en contacto. Sí, por supuesto. Gracias a todos los que Muchas gracias. que no los vi, pero por ahí está. Un saludo desde Argentina. Un saludo. Gustavo, cortamos un minutito la transmisión y volvemos enseguida con el autor Alfredo Sodergit. Perfecto, muchísimas gracias.